Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Ginette, por la presentación. A Gracias ti. también a ISEP, no solo por invitarme a este congreso y poder estar hablando de algo que me apasiona junto con la psicología, que es el coaching educativo, y también en algo que es muy interesante hoy en día, que es la formación, los congresos y, ¿por qué no?, los congresos virtuales, que yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a ellos. Y además que está siendo una tendencia al alza, y yo creo que de estas cosas al final algo tenemos que aprender. Si hay algún reto que tenga el coaching en tiempos de cambio, también son retos que tenemos nosotros como personas y como profesionales, y uno de ellos también es adaptarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, a lo que nos demandan las nuevas modalidades de relación y de trabajo. Y yo creo que es importante que ISEP rápidamente se haya adaptado en un breve espacio de tiempo, porque eso denota que es una organización viva, flexible, y las organizaciones y las personas en esta sociedad, en este mundo, tenemos que ser open-minded, abiertas, flexibles, fuera de nuestra zona de confort, atento a los cambios, porque se van a producir más de uno en los años venideros. Así que también agradecer a todos los participantes que se hayan interesado por el coaching educativo, que es algo que yo creo que está muy relacionado con la psicología, y yo creo que vamos a ver ahora las similitudes y las diferencias con la psicología. Yo siempre me presento, como ha hecho Ginette, en primer lugar como psicólogo, porque creo que es lo más importante y lo que yo amo, y además es aquello que tiene una base científica de muchísimos años, cosa que desgraciadamente el coaching educativo aún no podemos decir que tiene, pero que bueno, estamos en camino de intentar conseguirlo. Por lo tanto, yo en cualquier conferencia, en cualquier evento, en cualquier entorno, siempre creo que es mucho más importante que me conozcan como coach, como psicólogo, que no tanto que como coach educativo, que lo hago en segundo lugar. Por lo tanto, gracias por vuestra asistencia. El título que he cogido para esta charla de hoy, los 10 retos del coaching educativo en tiempos de cambio, quiere ser una charla amena, divertida, intentar que sea metodológica, amable, que ponga el foco de atención en lo que hemos conseguido no solo en estos últimos 15 años, en el pasado del coaching educativo y en el presente, sino lo que nos queda por conseguir. Por lo tanto, los objetivos que tenemos para el día de hoy principalmente son analizar estos retos, que los he diferenciado en dos pandas de 5. Los primeros 5 retos van a ser retos más aplicables a nosotros como personas, como profesionales, como miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, el coaching educativo, si algo tiene, es que está muy relacionado con todos los miembros y todos los profesionales de la educación. No como al principio, que casi lo entendí cuando empecé con esto en el 2000, lo entendía principalmente como algo relacionado con el docente, con el educador en general. Ahora hemos cogido a toda la comunidad educativa, y yo creo que en esto hemos acertado, a el equipo directivo, a cualquier educador, gabinete de psicopedagogía, jefe de departamento, tutor, tutora, jefe de estudios, evidentemente al alumnado, que es pieza fundamental en cualquier entorno académico, pero también tenemos que hacernos con la familia, que quizás en los últimos tiempos está habiendo una cierta tensión, no vamos en la misma dirección, y yo creo que tenemos que tender puentes. Yo creo que igual quizás esta pandemia va a ser buena para que todos reflexionemos y veamos qué queremos para nuestros hijos y para aquellos líderes que van a gobernarnos dentro de 20 y 30 años, y por lo tanto yo creo que es importante que veamos estos 5 retos personales y profesionales, que además la ventaja que tiene el coaching y la psicología es que nos lo podemos aplicar aunque no seamos educadores. Quiero decir, nos pueden servir para todos en este entorno tan complicado, tan difícil de cambio, crítico, que estamos viviendo, además a nivel transversal, o sea, afectando todos los entornos, no como la crisis del 2018, que era una crisis empresarial y principalmente el sector de la construcción. Hoy es una crisis integral, de salud, sanitaria principalmente, pero luego social, luego familiar, luego, como he visto en otras conferencias, personal, por todo lo que genera dentro de la salud mental, pero también es una crisis en cuanto a los sistemas laborales de teletrabajo, sistema educativo,
Con lo cual, yo creo que estamos afectados todos los miembros de la sociedad, y ya no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, y yo creo que esto es importante de parar a reflexionar y que veamos estos retos. Y luego, los últimos 5 retos serán ya hablar del futuro, de lo que queremos para el coaching educativo, de en qué estamos trabajando ahora y en qué nos podéis ayudar. Entonces, aquí me gustaría hacerla participativa. Sé que los micrófonos están cerrados, esperaremos hasta el final de la conferencia en estos 15, 20 minutos que tengamos para que podáis hacerme todas las preguntas que consideréis oportunas, y yo creo que a partir de aquí estableceremos una conexión entre vosotros y yo como ponente para ver entre todos dónde podemos llevar a la comunidad educativa, porque nos va a beneficiar a todos. Nos beneficiará como individuos, como usuarios, a vuestros hijos, a vuestras hijas, y por lo tanto yo creo que la cultura, la educación, la parte artística, además de la curricular, es fundamental. Todos aquellos que me conocéis algo, y sé que yo he colaborado hace unos años en una formación que impartí en Barcelona, me gusta siempre hacer algo novedoso, innovador, creativo. Me gusta empezar casi todas las formaciones, todas las conferencias, ponencias con un juego de ingenio. Un juego de ingenio un poco por crear algo diferente, por establecer un razonamiento más inductivo, por generar un reto, por hacer algo cooperativo, colaborativo, que establezca sinergias, puentes, donde trabajemos más esto entre psicólogos. No hace falta puntuarlo ni acentuarlo mucho más, donde trabajemos en el hemisferio derecho en beneficio también del izquierdo, aunque en realidad en la vida lo importante es que mantengamos un equilibrio. Ese hemisferio derecho, que es el hemisferio de las emociones, muy alteradas últimamente en esta época de crisis y de confinamiento, es la zona también de la creatividad, de la parte poco lógica, de la parte así más lúdica, de la parte más agitada, ¿no? de aquello que nos gustaría utilizar más los fines de semana, los sábados por la noche, antes del confinamiento, cosa que ahora no podemos, y más el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la parte lógica, matemática, más organizativa, más estratégica. Yo creo que en realidad para los juegos de ingenio, que nos muestran más lo que somos como pensamiento lateral, como pensamiento instructivo, como pensamiento creativo, probablemente nos va a ayudar más utilizar la parte derecha, pero para todo lo demás, probablemente si tuviéramos un equilibrio, sería muy importante. Este juego de ingenio que he puesto para el día de hoy es sencillito, tampoco he querido complicar mucho la cosa, tengo muchos más, pero tampoco quería que tuviéramos aquí, que estuviéramos unos minutos peleando con el juego de ingenio. Va a ser algo sencillito, y os voy a dejar el enunciado, y si vemos que al final no lo acertáis ahora, que yo creo que el 99% lo va a hacer, pues al final de la ponencia, cuando estemos con las preguntas, me lo recordáis y os lo digo. Este juego de ingenio, como veis, tiene que ver con la taza que estáis viendo en negro. Esta taza, que sepáis, ya empiezo con el enunciado, está llena de café, totalmente llena, y yo lo único que voy a hacer es, ahora me estáis viendo en la imagen, coger una moneda, cualquier moneda, la que queráis, podéis hacerlo vosotros si estáis tomando el cafetito de la tarde, 1 euro, 50 céntimos, y la introducís totalmente, la cogéis con el dedo índice y con el dedo gordo, introducís la moneda totalmente al fondo de la taza, que está llena, como hemos dicho, llena de café. Mantenéis los dedos metidos durante 1 minuto, que va a ser el tiempo que yo esté hablando, y a partir de ahí va a ocurrir algo muy importante. Yo cuando acabe este minuto sacaré los dedos de la taza, que tengo aquí también, y los mostraré, y a partir de ahí me diréis. Ya os digo que no es nada pretencioso el juego, es sencillito, yo creo que vais a llegar todos. Bueno, está acabando el minuto, saco los dedos de la taza con la moneda, me los miro y veo que tanto la moneda como mis dedos, que se han introducido totalmente en la taza de café, están secos. Y la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? Ahí es donde os dejo para que podáis reflexionar estos segundos y luego nos veamos en la tanda de preguntas. Pero realmente lo importante no es el juego en sí, sino lo que quiero aportar con el juego. Dijéramos, la conexión del juego con el coaching educativo, la conexión y la explotación de este juego para entender qué es el coaching educativo. Y nunca mejor entenderlo con esta imagen
que los que seáis de Valencia probablemente lo vais a entender, los que seáis de Valencia, que yo vivo aquí en el este de España, para aquellos que conectéis desde Latinoamérica, os lo voy a presentar y os voy a comentar esta situación que es real. No es un fake ni es una imagen, es real. Es una foto de un usuario de aquí en Valencia que acudió a lo que llamamos el Biopark, que no es más que un espacio natural, el segundo más grande de Europa, donde hay muchísimos animales y concretamente rinocerontes. Ahí estáis viendo a uno de ellos con una manada de 6 o 7 y este rinoceronte se llama Rómulo. Y este rinoceronte tiene un problema psicológico que, como veis, significa dar vueltas y vueltas y vueltas perfectas, teniendo un espacio ilimitado, porque, como os digo, es el espacio natural, el segundo más grande de Europa, por lo tanto, casi 3, 4, 5 campos de fútbol, y por lo tanto lo que llamaron a este problema los veterinarios era lo que muchos psicólogos conocemos, que es la estereotipia, un movimiento repetitivo sin ningún fin determinado. El tema que me pregunto yo es ¿por qué? Os pregunto a vosotros es ¿por qué Rómulo estaba haciendo esto? ¿Qué le llevó a hacer esto? Si sabéis la historia, probablemente ya habéis conectado, podéis mirarlo rápidamente en Google, que ahí también aparecerá, pero os la voy a contar yo. Desafortunadamente aquí en Valencia el Biopark solo lo tenemos 15 años. Antiguamente teníamos un pequeñito zoo, también con animales, pero casi todos vivían en jaulas. La jaula donde vivía Rómulo, podéis saludarlo, hola Rómulo, buenas tardes, era exactamente el diámetro del círculo que traza Rómulo. ¿Por qué? Porque Rómulo cuando era pequeñito ya lo metieron en la jaula y aprendió que el espacio que tenía era ese. Por lo tanto, independientemente que luego le dieran mucho más espacio, él siguió utilizando solo el que había utilizado siempre. Aquí estamos hablando de algo que todos conocemos, que es la mente, ¿no? Nuestro modelo mental, el paradigma de la realidad. Y el coaching trabaja mucho ese modelo mental, ese paradigma de la realidad, esto que los británicos llaman el mindset, que tiene que ver un poco con las creencias. Las creencias, el coaching la define como las opiniones que tenemos o los juicios que son subjetivos, pero que nosotros tomamos como afirmaciones o hechos que son objetivos y además los tomamos con especial intensidad, los defendemos con especial intensidad. Y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando nosotros tomamos un juicio o una opinión que es subjetiva, por ejemplo, esta película me gusta o esta serie no me gusta, tal, que es cosas que no tienen demostración científica, que es algo que va conmigo o no y que otra persona puede decir lo contrario, pero si yo a esto le añado el término de pies juntillas, dijéramos, esa consideración objetiva, que creo que es así porque yo lo estoy percibiendo así, es cuando empiezo a tener problemas. Si además lo defiendo con intensidad y no dejo tener la empatía suficiente como para entender que haya otras personas que están viendo una realidad diferente a la mía, es cuando empiezan los problemas de relación, los problemas conductuales, los problemas graves, los problemas un poco de estar en la misma onda de las otras personas. Esa confianza que se pierde cuando realmente utilizamos unas creencias que nos limitan. Afortunadamente, en el ser humano, en las creencias que tenemos en la mente, estas que vamos acumulando a lo largo de todo el momento evolutivo, desde que nacemos hasta ahora, afortunadamente la mayoría de ellas son creencias potenciadoras, positivas. Pero tenemos un grupúsculo de creencias limitantes que hacen mucho daño. Estas típicas creencias limitantes que pueden ser así como no valgo para nada, esta conferencia no la voy a hacer bien y si la hago mal es que ya no sirvo para ser conferenciante, es que en el mundo educativo, el profesorado, es que los alumnos cada vez están peor, es que las familias, fíjate, nos ponen palos en la rueda, o el alumnado que también tiene las suyas, ¿no? Los profesores me tienen manía, no sirvo para las matemáticas, y a nivel personal cada uno tiene las propias. Lo importante aquí es detectar cuáles son tus creencias limitantes, al menos, e intentar, ya no digo eliminarlas porque eso es realmente una labor ardua, pero se puede, evidentemente, con tesón, con perseverancia, igual a veces con ayuda de alguna
de algún psicólogo, probablemente se puede y nos ayudará a trazar ese camino mucho más rápido, pero evidentemente es mucho más fácil cambiar una conducta o un hábito que no una creencia que tiene que ver con algo relacionado con el pensamiento. Por lo tanto, tendríamos, en primer lugar, que detectarlas y, si pudiéramos, suavizarlas y ya sería de nota eliminarlas. Por lo tanto, he sacado este juego de ingenio para que veamos que probablemente de una misma realidad muchas veces estamos viendo panoramas diferentes y lo importante es tener la capacidad, y esta época y esta crisis y este tiempo de zozobra va a hacer que perduren aquellas personas que lo tengan, la capacidad de ser una persona curiosa, amante de la empatía, amante de conocer y saber cosas nuevas, amante de salir de la zona de confort, de ser valiente y tomar decisiones arriesgadas, siempre con cabeza, evidentemente, de conocer otras culturas, de estar abierto a los cambios, de ser flexibles, de no ser nada conservadores o demasiado estructurados. Sé que es difícil porque el cerebro nos tiende a esa opción, pero tenemos que ser, y además la neurociencia nos lo indica, que el cerebro normalmente con entrenamiento, con capacidad, con tesón, con perseverancia, ayudándole, es capaz de abrirse a nuevos mundos, pues tenemos que ser capaces de, como Rómulo, que al final consiguieron vencer con la estereotipia, sacándolo del espacio natural de Valencia y llevándoselo al espacio natural de Sevilla. Ya sabemos esto de la canción, Sevilla tiene un color especial y probablemente no sé qué harían con él allí, pero lograron, después de 9 años, que superara la estereotipia y, si la información no me falla, sigue estando vivo y viviendo en el espacio natural de Sevilla. Una vez dicho esto, vamos a adentrarnos ya en los primeros 5 retos que hemos dicho que son retos más personales, profesionales, de la comunidad educativa. Y el primero, que yo es una transparencia que vengo utilizando hace 2 o 3 años, o quizás no tanto, pero bueno, ya bastante tiempo, hoy viene al pelo, quiero decir, encaja perfectamente. O cambias o te cambian. Esta es la primera parada que vamos a hacer en este camino que vamos a trascender juntos. O cambias o te cambian porque si no estás muerto. Quiero decir, si no cambias tú, te van a cambiar y probablemente te van a pasar por encima o probablemente no vas a superar estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo que nos van a pedir, que van a pedir otras cosas diferentes. Afortunadamente, los educadores hemos hecho un trabajo muy bueno. Sé que no estábamos en primera línea como los sanitarios, pero estando en segunda línea deberíamos también felicitarnos a nosotros mismos, recompensarnos y pensar que hemos hecho algo grande, algo en 2 meses que probablemente en un tiempo normal, en una situación normal, nos hubiese costado 2 años. Ese algo que hemos hecho, ¿qué ha sido? Pues ha sido adaptarnos a ese confinamiento, pasar todo el contenido curricular que teníamos en sistema analógico plano a uno interactivo digital. Conectar con el alumnado a través de videoconferencias que probablemente nunca hubiésemos utilizado. Fomentar o adaptar tareas a diferentes y a diversos colectivos de alumnado, que unos tenían mejor conexión que otros, otros no tenían ningún aparato digital, que incluso hemos tenido que hablar con ellos por el WhatsApp, por el teléfono fijo, e incluso sé de casos que han enviado las tareas por correo ordinario. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo ímprobo y yo creo que esto también la sociedad debería, cuando pase este tiempo más para hablar de salud y de sanitarios de primer nivel dijéramos, de batalla, en el primer nivel de estar cerca del virus, yo creo que también deberíamos estar contentos y felices. ¿Por qué? Porque esos cambios que se van a producir, como estáis viendo en la transparencia, cada vez ocurren antes. De la era agraria a la era industrial pasaron varios siglos, de la era industrial a la era del aprendizaje en la que estamos ahora prácticamente pasó siglo y medio, no llegó a 2 siglos, y en la que estamos ahora, en la era del aprendizaje, que son los millennials, casi que apareció en el 2000, ahí han ido apareciendo una serie de problemáticas que cada vez nos afectan más y antes, y yo creo que tenemos que estar pendientes de lo que pueda ocurrir, siempre pensando en prevenir, siempre pensando en prepararme y siempre pensando en cómo puedo ser mejor persona y mejor profesional. Por lo tanto, lo que nos aporta la psicología y otras disciplinas es clave, ¿no?, para dar respuesta a determinadas situaciones. Y eso que se trabaja en laboratorio, eso que es científico, como esto del ciclo vital del cambio, nos puede ayudar a que las respuestas que demos a situaciones complicadas
sean mejores. Quizás no la que hayamos dado ahora porque no conocíamos esto, pero las que vendrán dentro de 5 o 10 años probablemente que nos ayude esta información que os he dado ahora. Porque cuando se produce un cambio, lo primero que sucede en nosotros es una inmovilización. Recordar el primer día del confinamiento, miedo, confusión, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con mi familia. Yo lo pensaba por mi madre de 86 y mi tía de 87 años, también por el trabajo. Yo soy freelance, soy autónomo, tengo la empresa, pero me dedico a la formación y ahora casi todo está paralizado, menos lo virtual. Y esa inmovilización, evidentemente, pasado un tiempo, pasamos a la negación, a decir, esto no puede estar pasando conmigo, esto cómo puede estar pasando aquí en Europa, esto es increíble. Esto no nos pasaba cuando lo veíamos en China, un mes y medio antes, decíamos, uff, esto es aquello, lo veíamos casi como una película de ciencia ficción. La gente sin caminar por las calles, cuando bajaban todos midiendo la temperatura, todos con mascarilla, no les dejaban salir de casa y nosotros decíamos, pero ¿esto qué está ocurriendo? Ya empezamos a verle las orejas cuando estaba en Italia, pero realmente cuando pasa el tiempo, esa respuesta emocional que da después de la inmovilización es la negación. Negación de que esto no puede estar sucediendo, no me puede estar sucediendo a mí, ni en Europa, ni en todo el mundo. Luego pasa un poquito más de tiempo y ya llegamos al enfado, algo ya más potente, a la ira. Me enfado con todo el mundo, me enfado con la gente que tengo alrededor, me enfado conmigo mismo por no haber previsto esto y no haberme adaptado de una manera más rápida. Me enfado, evidentemente, con los que tienen esa capacidad de decisión. Si estoy en el cole, me enfado con el equipo directivo. Si soy un usuario normal, me enfado con las instituciones públicas y los políticos, con lo cual me enfado con todo el mundo. Estoy peleado con el mundo. Luego vamos pasando el tiempo y ya entramos de vez en cuando, que eso nos habrá pasado a algunos, que nos levantamos y decimos, uff, hoy y ahora, mira, tengo cosas que hacer, es que no me apetece nada. Yo me quedaría en el sofá, esa sensación, ese tono vital bajo, esa sensación como de desesperanza, incluso algunos problemas de sueño, esa frustración. Afortunadamente, muy poquitos esa frustración, esa tristeza acaban derivando en depresión, pero sí que lo hay. Estaba oyendo una conferencia previa a esta que estaban los estudios, hablaban de un 20 y pico por ciento de la población española que está ya desarrollando síntomas de depresión y ansiedad, pero en la mayoría de los casos esa tristeza al final acaba bien, como las películas románticas, ¿no? Acaba en aceptación, acabamos pulsando, diciendo basta, dando un puñetazo encima de la mesa y diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo cogiendo las riendas de mi vida? ¿Qué puedo hacer en esta situación, aunque esté confinado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo aportar? A tener un poquito de ánimo y yo creo que aceptar que la situación va a ser larga y que me tengo que adaptar. Y la mayoría de nosotros estamos en esta situación. Pero el ciclo vital del cambio, o sea, cualquier cosa que venga de la ciencia, de la psicología, de la formación humanística, nos ayuda a que estos ciclos vitales, cuando nos pasen otra vez, dijéramos, los adaptemos a una situación, a una respuesta más positiva. O sea, que el enfado sea menor o que no lleguemos a la tristeza, que la aceptación ocurra antes, que no nos inmovilicemos, sino que de primera hora nos inmovilicemos, o sea, nos movilicemos. Y esto yo creo que nos puede ayudar a ser mejores personas y mejores profesionales y es necesario. Pero también, luego, con respecto al tema del cambio en las organizaciones, e incluso en cualquier organización, hablo de empresas, hablo de familias, hablo de centros escolares, ocurre, quizás esto sea muy de etiqueta, ¿no? Muy de perfiles psicológicos, perfiles personales. No me gusta hablar de blancos y negros, casi todos estamos en los grises, pero nos puede ayudar un poco. Quizás ahora, si estáis pensando en alguien de vuestro centro, alguien del claustro, alguien del equipo directivo, podéis asociarlo. A mí lo que me gustaría ser ante un cambio que hemos tenido es ser apóstol o que mis compañeros lo fueran. ¿Quién es el apóstol? El apóstol es aquel que está implicado, o sea, que vive el centro, que le encanta ser profesor, que disfruta con el alumnado y con las familias, pero que además le ha venido muy bien el cambio. Él era digital, se ha adaptado perfectamente al teletrabajo, a trabajar desde casa, se ha adaptado muy bien a conectar a través de videoconferencias con el alumnado, ha respetado a las familias, las ha entendido perfectamente, ha evaluado el trabajo, el material no le ha costado pasarlo a digital, con lo cual está disfrutando. Por lo tanto, a esta persona hay que ponerle en el centro, ser protagonista. ¿Por qué? Porque es el modelo referente a seguir. Es una persona que ha salido de la zona de confort,
que tira del carro, que es proactivo, que ayuda a otras personas más necesitadas y que están con ese miedo o esa inmovilización, que dijéramos, que es emocional, que ayuda a gestionar conflictos. Es una persona que nos gustaría tener cerca o que nos gustaría ser a nosotros mismos. Lo que sí que no me gustaría ser ni tener a nadie alrededor mío es un saboteador. Es una pena, ¿no? Porque el saboteador es un educador brillante, es una persona que estaba implicado en el centro de muchos años, con mucha experiencia, expertise, pero que este cambio le ha venido grande. Probablemente no fuera nativo digital, probablemente estuviera habituado a hacer las cosas siempre, probablemente no se ha sentido cómodo estando solo en casa por determinadas situaciones y, por lo tanto, en lugar de pedir ayuda y de solicitar atención, que probablemente el apóstol lo hubiese hecho, igual a otros compañeros, lo que ha hecho es, dijéramos, enfrentarse. Nos ha puesto palos o nos está poniendo palos en la rueda, no nos deja avanzar, se queja, está en contra de todo lo que propone el claustro o el equipo directivo y es un problema, hay que hablar con él, hay que gestionar sus emociones. Los otros dos perfiles no me preocupan tanto que el saboteador, aunque hay que trabajar con ellos, sobre todo con el resignado, que es una persona que ni fu ni fa, es un peso muerto, es una ameba, que ni está implicado ni ha aceptado el cambio, pero al menos no molesta. Pero claro, mucho tiempo tampoco puede estar ahí. Tenemos que, digamos, espentarlo, como decimos aquí en valenciano, empujarlo, ¿no? Movilizarlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que crear en él un insight, una palabra muy psicológica, ¿no? Y el seguidor es una persona que, afortunadamente, era una persona que antes de este confinamiento, de esta situación de crisis, probablemente no se veía en el colegio, no sacaba la cabeza, no era protagonista, dijéramos, no estaba implicado, le daba igual la educación, él hacía su trabajo, pero no se mostraba, no era proactivo, no tomaba decisiones y ahora este confinamiento le ha venido de maravilla. Se siente cómodo, está atrapado, le encanta y yo creo que le falta simplemente ese empujón que le tenemos que dar nosotros, esa ayuda para convertirse en apóstol. Está a un pasito de ser apóstol, por lo tanto, tenemos que ayudarle a que sea y que ayude a gente como el resignado y el saboteador. En conclusión, de este primer camino, de esta primera ubicación del camino, es que si cambia todo lo que tenemos bajo nuestros pies, que es lo que está pasando ahora, tenemos que cambiar nosotros como profesionales, como educadores, pero también tiene que cambiar todo lo que rodea al centro, la comunidad educativa. Tienen que cambiar las consejerías de educación, los ministerios de educación, la inspección, la familia, el alumnado, el equipo directivo, y tenemos que adaptarnos a esta situación, porque tal como decía Albert Einstein, es de locos querer tener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Normalmente, cuando nosotros queremos un objetivo y estamos haciendo muchas cosas y no lo conseguimos, en lo que nosotros proponemos, lo más sencillo, primera fase es, oye, busca otras áreas, busca otras tareas, haz otras cosas, ten otra actitud, y a partir de aquí probablemente en el 80% de los casos vas a alcanzar tus objetivos. Ahora bien, si no los consigues cambiando de actitud, cambiando de comportamiento, cambiando de conducta, de tarea, probablemente tienes que pasar al estadio 2 y eso es más complicado. Ya tienes que cambiar tus pensamientos, tus creencias, dijéramos, tu forma de interpretar la realidad. Tienes que ponerte otras gafas que te den otra mirada distinta de lo que sucede y esto ya es mucho más complicado que no el cambiar de conducta. Es esto tal cual que podría poner un ejemplo sencillo de si nosotros quisiéramos, es un ejemplo que no tiene nada que ver con educación, es un ejemplo que puede ser no mío, personal, evidentemente, pero que tiene que ver con otro área, ¿no? Imaginaros una persona joven que quiere tener pareja y no lo está consiguiendo. Y viene a mí y yo le digo, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo salgo todos los sábados y, como decimos aquí, una expresión en valenciano o en castellano, quemamos Valencia o quemamos Madrid, lo doy todo. El sábado salgo a las 9:30 a cenar y hasta las 6 de la mañana lo recorro todo en esta zona. ¿Y eso te está funcionando? Sería la siguiente pregunta. Él me diría que no, evidentemente. Yo le diría, oye, ¿por qué no pruebas a hacer otras cosas? Quizás el domingo vete a hacer senderismo con un grupo o vete al cine por la tarde. Los miércoles también tienes el cine del espectador. Apúntate a alguna asociación, apúntate a bailes de salsa, de salón o de lo que te guste. Cambia de ambiente, no siempre vayas a los mismos sitios, cambia de amigos, de grupo de amigos de vez en cuando. Y yo creo que esto, si lo hace, probablemente al final el 80% es de que pueda tener pareja. Ahora bien, si lo que le ocurre a él es que tiene una creencia limitante que no va con este tiempo, por ejemplo, la idea de que los hombres son superiores a las mujeres y esto
lo deja ver, evidentemente, probablemente quien se le vaya a acercar, tiene que hacer algo diferente, tiene que cambiar esa creencia limitante que probablemente sea más fuerte que el ir cambiando de tarea, de actividad o de entorno. Por lo tanto, al final, lo importante es determinar lo que está sucediendo y a partir de ahí tomar nota y cambiar. El segundo paso, la segunda ubicación en este camino que estamos recorriendo es hablar de dos palabras mágicas. La primera palabra mágica tiene que ver a nivel personal profesional con el yo más en nosotros. El yo más en nosotros, la mayoría de psicólogos entendemos que se trabaja con el autoanálisis de este yo, con el autoconocimiento, la toma de conciencia, de saber quién soy yo, cuáles son mis áreas de mejora, cuáles son mis fortalezas, en qué entorno estoy, si soy un alumnado, qué quiero ser de mayor, que esto es fundamental para la toma de decisiones, en qué tengo talento, si tengo alguna problemática con los demás, en qué entorno me muevo, quiero decir, en qué centro estoy. No es lo mismo estar en un centro privado concertado que en uno público, en uno privado religioso que en uno privado laico. Por lo tanto, yo creo que estos análisis son fundamentales. Cuando yo acabé la carrera en el 91, a mí me decían que si quería ser mejor persona y profesional, lo primero que tenía que empezar es por trabajarme el yo interior, ¿no? Y luego hemos introducido una nueva herramienta que llamamos la identidad o imagen pública, que es el feedback que nos dan los demás, la imagen o la opinión que tienen los demás de mí. Y que, dada de manera adecuada, para mí puede ser muy útil en el sentido de que puede abrirme la mente, puede abrirme la mirada a cosas que yo por mí mismo no estaba percibiendo y que me ayude a aprender, ¿no? A mejorar, ¿no? O a recompensar aquello que probablemente no estaba recompensando. Esta identidad o imagen pública nosotros lo decimos porque desde el punto de vista del coaching utilizamos una frase metafórica de que somos ciegos en la acción. ¿Qué quiere decir ciegos en la acción? Que somos ciegos en la conducta, en el comportamiento, o sea que muchas veces nos comportamos, tenemos una actitud y no sabemos las consecuencias que está teniendo en mi entorno. La única manera de saberlo es preguntar. Evidentemente lo que pasa es que preguntamos poco, nos comunicamos mal, pero además no entendemos lo que es el feedback, lo entendemos algo siempre como una crítica o como una evaluación del desempeño. Y desde el punto de vista del coaching, el feedback se entiende como un regalo, algo que yo te doy a ti para ayudarte a conseguir tus objetivos y a ver cosas que tú no estás viendo. Por lo tanto, estos dos conceptos de autoanálisis e identidad pública son muy importantes para el trabajo del yo y del nosotros, evidentemente con otras competencias más, como el don de gente, la capacidad de comunicación, que tienen que ver con las inteligencias emocionales o la inteligencia interpersonal, ¿no? La capacidad de influencia, la capacidad de relación, etcétera, que también son muy importantes. Por lo tanto, podemos concluir con esta primera palabra mágica, que sin desarrollo personal y profesional no habrá felicidad. Ya nos lo dice el creador de la psicología positiva, Martin Seligman, colega, investigador de la Universidad de Pensilvania, que lleva más de 20 años analizando en laboratorio los conceptos de felicidad y siempre los entronca con los temas de crecimiento y desarrollo personal. La segunda palabra la vamos a dejar a nivel de centro educativo, que es el alumnado. ¿Por qué introducimos el alumnado como segunda palabra mágica? Porque estamos viendo que todo está cambiando. Esto ya lo estábamos viendo antes de la pandemia, pero y ya muchos, digamos, centros se estaban adaptando. Pero tenemos que hacer que el alumno sea el protagonista de la educación. Tenemos que cambiar de metodología didáctica, no estar en la metodología del siglo 20, esa metodología que hemos sufrido nosotros, donde el profesor era el transmisor de información, nos daba el conocimiento y nosotros simplemente memorizábamos el conocimiento y lo volcábamos en el examen, eso ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque estáis viendo que la sociedad ha cambiado. Y si la sociedad cambia, cambian las familias y cambian nuestro alumnado. Las expectativas y las necesidades del alumnado son distintas. Por lo tanto, tenemos que utilizar metodologías que llamamos activas. ¿Qué son las metodologías activas? Pues son aquellas que ponen en el centro de la educación al alumnado. ¿Quiere decir que el profesorado haya perdido prestigio? No, para nada. Al contrario, sigue teniendo el mismo. Para mí es la piedra angular del sistema educativo, el profesor. ¿Por qué? Porque es el que tiene que gestionar todo ese aprendizaje. Lo que pasa es que cambia el rol de transmisor siglo XIX y XX a un rol más activo, a un rol más de coach, a un rol más de acompañante, de lujo, un acompañante o un guía,
un catalizador, un creador de contextos de aprendizaje adecuados, ¿no? Donde el alumnado pueda trabajar en equipo, de ampliar la mente del alumnado, de darle recursos, de contestar a dudas que tengan, de generar ese buen rollo, dijéramos, esos entrenadores como emocionales, ¿no? Evidentemente, sin ese rol didáctico, evidentemente pedagógico, curricular, pero optando por otro perfil diferente. Esas metodologías educativas activas, como son, que conoceréis ya muchas, como el aprendizaje basado en proyectos, las inteligencias múltiples, la Flipped Classroom, el coaching educativo, las inteligencias múltiples. La cuestión es utilizar una, la que crea mejor el centro, el equipo directivo, la titularidad, o una unión de varias de ellas. Aderezando, y esto es una opinión mía, las competencias digitales, que ya nunca vamos a dejar de poder utilizarlas, más elementos de gamificación. Esos elementos de juego curriculares, o sea, que te ayudan a plantear tu contenido curricular de otra manera, que casi hoy en día son fundamentales para incrementar la motivación del alumnado, reducir la conflictividad en el aula y, por ende, mejorar el rendimiento académico. En conclusión, a esta segunda palabreja, esta palabra mágica a nivel de centro del alumnado, tenemos que decir que sin alumnado no hay organización escolar, eso es lógico. Yo diría incluso aquí, sin familias, porque las familias son las que, dijéramos, inyectan el capital de la formación del alumnado, y tenemos que tener cultura de servicio al alumnado. Cultura de servicio al alumnado, ¿realmente pensáis que quiere decir que tenemos que ponerle en el centro, dijéramos, como una, no sé, una alfombra roja, como en los Oscars o en los Goya, para que el alumnado pase por allí, nos pisotee y hagamos todo lo que él quiere? Nada que ver con esto. Simplemente al servicio del alumnado es detectando cuáles son las necesidades, sus expectativas, qué podemos hacer para incrementar su motivación, para reducir el absentismo y un poco adaptándonos a la situación que plantea el siglo XXI. Simplemente esto. El tercer camino, la tercera ubicación, la tercera parada en este camino, es que necesitamos optimismo para afrontar todos los cambios. Esto no es de ahora. El optimismo lo necesitamos siempre. Optimismo, pasión, vitalidad, energía. La pasión, sabéis que la define la Real Academia Española de la Lengua como la vehemencia en hacer las cosas, esa vitalidad, ponernos la camiseta al centro, la camiseta de mi profesión, disfrutar con todo lo que hacemos. Y yo creo que hoy en día probablemente la tengamos un poco bajita en esta situación que estamos viviendo, y tenemos que rodearnos de gente que tenga actitud, que tenga buen rollo, que vea las cosas medio llenas, el vaso medio lleno, no medio vacío, y que realmente se centre en lo que está pasando ahora, ¿no? Lo peor es que nos centremos en lo que ha pasado y qué ha pasado y no hemos podido dar respuesta, que esto nos llevaría a una depresión galopante, o que nos centremos en lo que va a pasar, lo que va a venir, que esto nos llevará a una ansiedad también galopante. Por lo tanto, ayudemos a estar en esa atención plena, en ese mindfulness, en el aquí y ahora, y yo creo que esto nos ayudará bastante. A nivel de profesión, en el mundo educativo, a mí me gusta digamos, este corazón de yo amo lo que hago. Vosotros aquí me podréis decir, no, pero esto es vocación. Y yo os digo, no, esto no es vocación, para mí esto es pasión. ¿Por qué vocación sería hacer lo que yo amo? Totalmente diferente. Yo no digo que no hay que ser vocacionales en tu trabajo, ojalá pudiéramos todos dedicarnos a lo que nos gustamos, pero es que fijaros cómo un estudio de hace año y medio, la Universidad Carlos III de Madrid, nos decía que en España de los trabajadores solo hay un 6% de vocaciones. O sea, 6 de cada 100 están trabajando en aquello que quisieron trabajar. Quiero decir, siendo bomberos, si de pequeñitos querían ser bomberos, o educadores si de pequeñitos o adolescentes querían ser bomberos. Pero eso quiere decir que el 94% restante están deprimidos, ausentes, tristes por estar trabajando lo que trabajan. No, se han adaptado, le han cogido cariño a lo que están trabajando. Esto es realmente la pasión, lo que yo quiero que hagamos. Evidentemente, si el estudio se hubiese hecho exclusivamente para el sector educativo, yo creo que la vocación, dijéramos, hubiese incrementado por ahí, rondando ese 40%, y no solo un 6%. Pero como lo hicieron a nivel general, no podemos averiguarlo. Ahora bien, de todas maneras, siendo educador, queriendo ser educador. Bueno, esto sería ideal, ¿no? Pero, ¿y aquellos educadores que se pusieron a ser educadores porque vieron que era una gran posibilidad y ahora
realmente le han cogido cariño y nunca pensaron que le iban a coger tanto cariño, pues esto es realmente lo que hay que hacer. Y aquí viene lo difícil, ¿eh? Y si te das cuenta de que eso no es lo tuyo, pero a ciencia cierta, no es que pierdas la motivación de vez en cuando, que esto a lo largo del tiempo lo podemos hacer, simplemente hay que recuperarla y ya está, sino que a ciencia cierta te das cuenta de que la educación no es lo tuyo, ahí sí que os pido que seáis valientes, por vuestro bien y por la gente que os rodea, no solo de la familia, sino también del alumnado y de vuestros alumnos. Quiero decir, porque cuando estás haciendo algo que a ti no te gusta y tú lo sabes, lo mejor es que te lo dejes. Sé que es una decisión valiente, difícil, más en los tiempos que corres, pero plantearlo, ¿verdad? Porque es muy, muy importante. Siguiendo con esto de la felicidad, con esto de la pasión, aquí me vais a permitir, con la mayor humildad posible y evidentemente siguiendo las directrices del maestro Martin Seligman, que haya compuesto un método Bow, de 7 componentes de la felicidad y el bienestar, siempre estudiando las directrices y las investigaciones científicas del maestro Seligman. Yo lo que he querido aquí, con esos 7 componentes, elementos del bienestar, es componer mi casa de la felicidad. ¿Y cómo se compone esta casa? Se compone y se empieza por los cimientos. Y en esos cimientos tenemos la misión, ¿no? Es el para qué de las cosas. Es la gasolina para el coche, aquello que nos da energía, que nos da actividad, que nos hace levantarnos por la mañana. Yo, de hecho, mi misión, el hecho de trabajar en el sector educativo, es porque me di cuenta, yo venía del mundo de las organizaciones, de los recursos humanos, que con los que yo me rodeaba, directores de recursos humanos, director general, y lo que veía en las personas que nos lideran, los políticos concretamente, no me gustaba nada. Yo digo, tengo 2 opciones, o formarlos a ellos y cambiar desde arriba o cambiar desde abajo. Yo pensé que era mucho más, no fácil, sino, dijéramos, más estable, por decirlo de alguna manera, aunque tardase una generación en trabajar con los niños para formar líderes del futuro, dijéramos, más honestos, más éticos y más responsables. Por lo tanto, la misión tiene que ver a nivel personal con la escala de valores que cada uno tiene y en una empresa, en un centro educativo, con la cultura, con la filosofía del centro, con la razón de ser, con la identidad. Y esto es lo que marca el segundo componente del bienestar, que es el ser, nuestra actitud, nuestra forma de ver el mundo. La marca la misión, la marcan los valores y la cultura, y ese ser tiene que ser coherente, que es el tercer componente del bienestar. ¿Qué es la coherencia? A nivel coloquial decimos que la coherencia es hacer aquello que pensamos que vamos a hacer, o que hemos dicho que vamos a hacer, o hacer aquello que pensamos. Por lo tanto, probablemente si lo definiéramos de una manera más técnica, la mayoría de vosotros lo sabrá, los psicólogos decimos que las personas coherentes son aquellos que enviamos a la misma dirección nuestras 3 dimensiones, que son pensamientos, emociones y conducta. Cuando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas van en el mismo camino, en la misma dirección, somos coherentes. Y es fundamental para generar confianza en los demás. El cuarto componente del bienestar tiene que ver con la visión. Visión con V. ¿Qué es visión con V? Visión con V es futuro. Y el futuro en el coaching es muy importante porque decimos que determina o condiciona el presente. Que determina o condiciona el presente, el futuro quiere decir que si no sabemos dónde vamos a ir, seremos lagartijas sin cabeza, por lo tanto no sabremos qué decisiones tomar, o si nos enfrentamos a un camino de 3 mini caminos, subcaminos, no sabremos cuál elegir. Por lo tanto, la visión es fundamental, nuestros objetivos, nuestras metas, y no hay organización que se precie, empresa o colegio, que no tenga su plan estratégico a 1, a 3 y a 5 años. Por lo tanto, que sepamos que hay que tener esa visión y es muy importante. Y cuando unimos la visión con la misión, somos congruentes. La congruencia no es más que la unión entre la visión, nuestros objetivos, y la misión, nuestros valores. Y aquí os pongo un ejemplo claro, ¿vale? Un ejemplo real que me pasó a mí, ¿no? Un empresario que me pidió que hiciera sesiones de coaching con él y cuando empezamos, yo la primera pregunta que le lancé es ¿para qué quieres trabajar conmigo? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y él me dijo que quería ganar mucho dinero con su empresa. Un empresario es lícito, no sé si es ético, si lo hace en buena lid, sí, es lícito que quiera ganar dinero. Ya teníamos, esto estoy resumiendo, teníamos el símbolo del dólar. Luego, la segunda pregunta que le hice es ¿para qué quería ganar tanto dinero? Aquí
dijéramos, me quería referir a la misión. Y él me dijo que para que a su familia no le faltara de nada. Ahí había establecido, sin él saberlo, aunque luego se lo expliqué, esa congruencia. Si esa congruencia o ese objetivo con ese valor al final no acaban yendo de la mano, somos incongruentes y por lo tanto eso nos afecta a la felicidad y nos afecta a todo lo que somos, porque somos holísticos, la parte mental, la parte de salud, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso ocurrió así, él ganó muchísimo dinero, pero se olvidó del valor que lo generó, que era la familia. Por lo tanto, fue incongruente. El sexto componente del bienestar, no voy a centrarme mucho, porque ya lo hemos comentado, pero sí deciros que a la pasión la he puesto arriba, en el ático, en el frontis, en la parte más alta de mi casa, porque es la que irradia luz a todo lo demás y es necesaria. Pero la casa, como somos seres sociales, no podemos hacerla como un búnker, debemos hacerla con ventanas, con puertas, porque queremos relacionarnos con los demás. Tenemos que tener el séptimo componente del bienestar, que es la apertura al mundo. Esa apertura al mundo que, por una parte, como personas, es la inteligencia emocional, en sentido interpersonal, empatía, donde gentes, capacidad de gentes, ser ecológicos, etcétera, 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 y una organización también flexible a los cambios, ¿no? Estar atenta hacia dónde va el sector educativo para adentrarme en esa posibilidad. Aquí ya os digo yo que va por hacer las cosas diferentes, establecer una metodología didáctica tal. No hay un colegio que hoy dé una buena calidad que no esté dentro de las competencias digitales y por lo tanto estar ahí. Todos estos 7 componentes, cuantos más tengamos, que es muy difícil, y en un porcentaje mayor, nos estaremos más cerca de alcanzar los objetivos del éxito y cuanto menos componentes tengamos en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestro centro, más estaremos cerca del fracaso. El cuarto reto personal y profesional, esa cuarta parada en esta profesión, en este camino, es la fórmula del éxito, que es una fórmula que tiene 2 componentes, la aptitud con P más la aptitud con C, pero que yo he puesto un 2 porque la multiplica, porque para mí y para la sociedad en general es más importante un usuario, un candidato, una persona, un profesional, un alumno, que tenga esa capacidad de actitud, de tener ganas, de querer aprender, aunque tenga digamos, un cociente intelectual menor, aunque le cueste un poquito más estudiar. Pero si tiene ganas, si tiene tesón, si lo intenta, si persiste, seguro que va a llegar a la meta y donde quiera, incluso a una carrera universitaria, a la carrera universitaria que él quiera. Incluso a un profesor en una selección de personal, yo que me dedico a esto, yo siempre cogería antes a un profesor que yo le viera con ganas, con disposición, con vocación y pasión para la educación, que no tanto la formación que tiene, los másters que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí lo que manejamos rápidamente, no voy a entrar en esto porque yo creo que la psicología ya tiene suficiente literatura, tenemos que manejar esas 4 competencias fundamentales para nosotros, que es la calibración, la escucha, la comunicación y la intuición. Por lo tanto, la calibración ya sabéis que es la observación excelente, la comunicación es la básica, la principal, pero es complementaria a la escucha, sin escucha no puede haber comunicación, y luego está la intuición, que la hemos introducido hace poco, pero que los psicólogos entendemos muy bien lo que es esto, ¿no? El quinto reto personal, profesional, y así acabamos el camino de estos retos personales y profesionales con esta etapa, son los recursos de coach educativo. Estos recursos que entendemos muy bien desde la psicología es aquellos que nos hacen estar más en fortaleza que en áreas de mejora, pasar del resentimiento a un diálogo, a una comunicación eficaz, porque el resentimiento probablemente es lo más malo que existe, es como un cáncer que debemos cortar enseguida. Ese resentimiento que nosotros entendemos como 2 palabras, sentir, volver a sentir esa emoción sucia, negativa, incómoda, que nos ha hecho sentir una persona o una circunstancia, y que nosotros decimos que el resentimiento es la emoción del esclavo. No porque los esclavos estén resentidos, sino porque el que está en el resentimiento está en la esclavitud. Dependes de otra persona, tienes trazado ese cordón umbilical que no te deja, que te ahoga, ¿no? Que te quita el oxígeno. Cuando ves a esa persona o esa situación, pasas por esa situación que te ha creado ese resentimiento,
vuelves como a tener palpitaciones, a tener mal rollo. Entonces tienes que, o bien, que sería lo ideal, pero no lo hacemos, dialogar con esa persona, o bien ya si no tienes que ser casi como el Dalai Lama. Tienes que utilizar estas técnicas de psicología tan complicadas como perdonar, como ventilar, como aceptar, como tolerar, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más difíciles. De resentimiento muchas veces pasamos a la queja y la queja en los centros escolares tenemos que intentar erradicarla porque la queja crea dos grupos. Normalmente las personas que se quejan o quieren que tú estás con ellos o estés en contra de ellos. Y también tenemos mucha culpa cuando alguien se queja y viene a nosotros, cuando nosotros no somos aquellos que podemos solucionarle la queja. Muchas veces escuchamos para la queja. No solo estamos escuchando perfectamente, sino que además le pregunto, no, ¿y qué te ha hecho más? Para que él siga hablando y tal. Y además, incluso a veces esa queja la hacemos más grande. Ah, sí, pues a mí el director del cole el otro día me hizo esto, me hizo lo otro, fíjate, y ya empezamos a hacer la pelota más grande, ¿no? Entonces también tenemos que saber escuchar para la no queja, no escuchar para la queja. Decirle, oye, mira, con esto conmigo no va. O, ¿has intentado hablar con el director a ver si lo podéis solucionar? Y un poco así la cortas de raíz, ¿no? Esta queja se soluciona con esa reclamación productiva. La diferencia entre la queja y la reclamación productiva es que nosotros nos quejamos siempre cuando en aquellas personas que no pueden solucionar la situación, en cambio la reclamación productiva, vamos a aquella persona realmente que me puede solucionar la situación o a la entidad que lo puede. Cuando yo he ido a un concierto y se ha suspendido, pues voy a la taquilla o a la entidad organizadora, etcétera, etcétera. El no hacer hoy en día tampoco es válido en estas situaciones. Sí que es verdad que no sabemos muchas veces qué decisión tomar, pero es mejor tomar una errónea, una mala decisión que no tomar ninguna. Porque si no tomas ninguna decisión, no te preocupes que ya tomará alguna por ti. Por lo tanto, hay que estar en movimiento, ¿no? Hay que ser responsable. La responsabilidad es una palabra que en coaching decimos que tiene a su vez dos palabras, la habilidad para responder, la habilidad para tomar decisiones. No es esa pesada carga que nos dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sino todo lo contrario, es ser felices, ¿no? Tomar las riendas de tu vida, hacer elecciones entre varias alternativas, tomar decisiones, ser proactivo, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de víctima, víctima es ese que tiene el locus de control externo, que piensa que todo va en su contra y que él no tiene nada que hacer, que la vida lo ha puesto ahí y que la vida dirá lo que debe hacer. Que llega tarde al trabajo, que llega tarde a clase, ¿no? Es que había mucho tráfico, oye, pues levántate antes, ¿no? Que el informe no ha podido hacer, es que fíjate, es que no había buena conexión. Bueno, haz algo diferente, ¿no? Vete aquí fuera y busca otra conexión, otro despacho. O sea, personas así un poco que se dejan llevar, ¿no? Eso les lleva a la resignación, que es una palabra muy cristiana, pero que nosotros lo utilizamos como aquel que se ve incapaz de cambiar, de transformar el mundo, y yo creo que los resignados son esas personas que están paralizadas, por decirlo de alguna manera, que piensan que no pueden cambiar ni su metro y medio alrededor suyo, y tenemos que tener una ambición, una serena ambición, trazarnos algunos objetivos, algunas metas, sin perder de vista el que tenemos también que disfrutar del presente. Por lo tanto, para concluir estas 5 primeras etapas, reemplacemos la actitud que implica no hacer nada por otra que reconoce una posibilidad de acción, incluso en esta situación que estamos viviendo. Y luego ya, si entramos en el tema de los 5 retos de la disciplina, voy a intentar ser un poquito más breve para luego dejar al menos 10 minutos, un cuarto de hora para las preguntas. Aquí estamos hablando ya de la disciplina como tal. En realidad hablo de disciplina, no podría hablar de disciplina porque no tiene un marco teórico, no tiene un marco científico y por lo tanto yo creo que esto, me perdonáis si me habéis oído hablar de disciplina, de coaching y no lo es. Podríamos decir que aún es un método, es un procedimiento, es un conjunto de herramientas, pero no hemos llegado a poderle poner la etiqueta de disciplina como tiene la psicología. Entonces, lo que queremos ver aquí en estos 5 retos es el futuro, lo que buscamos para el coaching educativo, y os diré de cada uno de estos retos qué porcentaje de éxito ya tenemos, de cumplimiento. Primero, el definir el perfil profesional del coach educativo. Esto es difícil, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría que lo definiera el Ministerio de Educación, pero como el coach educativo aún no está aceptado
institucionalmente, pues es difícil. Aquí, claro, nos vemos en la tesitura de que cualquiera se denomina a sí mismo coach educativo, por eso yo me defino primero como psicólogo y luego que hay mucho intrusismo. Y esto nos suena a los psicólogos también. Y yo desde que estudié psicología, que ya hablábamos del intrusismo, 30 años después seguimos teniendo intrusismo. Yo soy colegiado del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y no podemos hacer mucha cosa contra los intrusismos, ¿no? En fin, que va a seguir habiendo intrusismo en la psicología y si va a seguir habiendo intrusismo en la psicología, ¿cómo no va a haber intrusismo en algo que aún no es institucional como el coaching? Pero tenemos que definir el perfil profesional aunque aún esté alejado de las instituciones públicas. Y lo que yo he definido como perfil profesional, a mí me encantaría que la persona que se dedica al coach educativo, en primer lugar, tuviera una formación humanística de base integral, por ejemplo, un grado, una licenciatura de psicología, psicopedagogía, filosofía, sociología, magisterio o cualquier grado que tenga que ver con el ser humano, con el aprendizaje, con la neurociencia. Luego, una formación amplia en coaching educativo, a ser posible lo más homologable posible por una universidad privada o pública. Y luego, cuando ya ha tenido estas dos formaciones, que ya saldría como coach educativo, luego prácticas, evidentemente, dentro de la formación y luego experiencia. Ahora bien, cuando yo proponía esto, que era lo primero que propuse hace 3 o 4 años o 5, cuando me lo planteé, recibía muchas críticas de profesorado que decía, oye, pero es que yo no soy psicólogo ni psicopedagogo y tal, y yo quiero ser coach educativo. Y yo pensé y dije, bueno, pues en cierta medida tienen razón. Por lo tanto, establecí un segundo camino para el perfil de coach educativo, que era personas que no tuvieran formación humanística de base, o sea, quiero decir, sobre todo personal de secundaria y bachiller, ciclos formativos, que son matemáticos, filólogos, ingenieros, etcétera, etcétera, que tienen muchísima experiencia docente, yo diría más de 5 o 10 años, y por tanto esa experiencia docente, dijéramos, que asume la formación humanística porque el hecho de estar en un aula tanto tiempo yo creo que le da ese bagaje y además el profesorado recibe mucha formación a lo largo del año, formación en inteligencia emocional, en gestión de conflictos, en liderazgo, en herramientas para el aula, en metodología, con lo cual yo creo que tiene ese bagaje, reuniones con familias y, por lo tanto, tendría luego que hacer esa formación de coaching educativo la más extensa posible y la de mayor calidad, homologable, y luego, una vez saliera, con las prácticas, formación, o sea, experiencia, práctica y práctica. Esto para mí sería el perfil profesional del coach educativo. El segundo reto, yo creo que esto, el anterior, lo tenemos conseguido bastante bien, yo diría que a un 50 o un 60%. Introducir la disciplina en entornos académicos e institucionales. Yo creo que esto lo estamos consiguiendo ya un 70%. ¿Por qué? Porque no hay universidad que se precie hoy en día a nivel internacional que no tenga un máster o bien propio o bien oficial de coaching. Ya no digo de coaching educativo, que quizás no hay tantos, pero de coaching ejecutivo, coaching deportivo. O sea, el coaching ya se está introduciendo en las universidades. Y el coaching educativo, por supuesto, también, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues eso es muy beneficioso para nosotros porque genera muchísima publicidad, o sea, muchísima documentación científica. Los TFMs, o sea, los trabajos de fin de máster, los artículos científicos, todo eso es documentación científica que le ayuda mucho a la disciplina o al método del coaching educativo. Pero además, las universidades también lo que hacen es que muchas personas, investigadores, están haciendo sus tesis doctorales sobre el coaching educativo. Todavía más de material científico. Pero los centros no universitarios también han entrado en el tema del coaching educativo. Conozco pocos que tengan alguna asignatura de coaching educativo, pero sí que me estoy encontrando cada vez más con asignaturas no obligatorias, opcionales, de coaching educativo. Concretamente, en el centro, en el Conservatorio de Música de aquí de Valencia, hay una asignatura de coaching para el alumnado optativa, y también en Alicante el otro día en una formación me encontré el Centro de Formación Profesional de Actividades Artísticas y Diseño, creo que también me dijo la directora que tenía otra asignatura optativa. Los colegios profesionales de psicología, por ejemplo, aquí en el de Valencia se ha aceptado plenamente la figura del coach y tenemos una formación
PEC, que llamamos psicólogo especialista en coaching, de la que yo soy profesor y ahora hemos acabado la 4ª edición. Las consejerías de educación y los ministerios de educación también están aceptando la figura del coach. De hecho, os comento brevemente un proyecto que lleva ya 3 o 4 años a través de la Consejería de Educación de aquí de Valencia, del Instituto Valenciano de la Juventud, dirigido a lo que llamamos los ninis, aquellos adolescentes que han salido de la formación académica, pero que tampoco están trabajando y queremos recuperarlos para la formación profesional o cualquier actividad o certificación profesional que ellos deseen, o si no, para incorporarlos al mundo laboral. Y que en el pliego de condiciones el Instituto Valenciano de la Juventud pedía monitores coaches, con lo cual es una figura que está emergiendo. Luego, evidentemente, para avanzar mucho más, si no nos quedaremos estancados, necesitamos crear ya un método científico. El método científico sí que es verdad, no lo tenemos ni al 5% conseguido. Y esto es nuestra prioridad máxima. Es muy difícil, pero en esto estamos ahora. Crear ese método científico que lo iguale a otras disciplinas. El cuarto, y así ya vamos acabando, es el análisis de mejores prácticas. Esto que hacen la mayoría de otros sectores, sobre todo en las empresas, lo que llaman en las empresas, en las organizaciones industriales, el benchmarking, una palabra inglesa, para decir qué puedo tomar de otras empresas, de lo que están haciendo, que me venga a mí bien, que me beneficie a mí. Esto no lo hacemos en el sector educativo. Quiero decir, a mí me ocurre cuando yo voy a un cole, empezamos a trabajar en equipo y profesores del mismo colegio comentan a otros proyectos que están haciendo que no conocen y están en el mismo cole, pero igual son de otro departamento. Algo está ocurriendo. Hacemos muchísimas cosas, pero lo comentamos a nuestra camisa. No lo saben los demás y lo tenemos que comunicar, ¿no? Porque cuando lo comunicamos, la gente se interesa y podemos crear esos contextos de aprendizaje necesarios, ¿no? Para comunicarlo es muy bueno esto de los congresos, las formaciones, dijéramos los seminarios, la puesta en común, las redes sociales. Yo creo que es importante, y yo creo que en los últimos años lo estamos consiguiendo, que el profesor también se haga ver, ¿no? Dijéramos, se haga visible, ¿no? Y para acabar, este reto también yo diría que lo estamos consiguiendo a gran nivel, estamos ya en el 60% aproximadamente, ayudar en la profesionalización de los equipos directivos. Los equipos directivos ya hace 5 años que se dieron cuenta, digo, los equipos directivos de los centros educativos, que eran igual, salvando las distancias, porque digamos, el servicio que prestan, un servicio a la comunidad, al alumnado educativo, pero funcionaban igual o casi igual que cualquier empresa. Empresa como de coches, inmobiliaria, informática o de la que fuera. El equipo directivo de una empresa como la Ford España de vehículos funciona igual que un colegio. Por lo tanto, se tienen que profesionalizar, tienen que recibir la misma formación, tienen que recibir formación en planificación estratégica, formación en gestión del tiempo, en liderazgo, en gestión de reuniones, en gestión del equipo, en inteligencia emocional, cosas que no estaban haciendo antes porque en realidad no eran más que un profesor que hacía tareas administrativas, ahora ya se están dando cuenta que probablemente tenga que ser así. Y el siguiente paso será el no dar clase, porque hay muchos, yo se los digo a los directores, pero ¿qué hacéis dando clase? Y ellos me dicen, es que no quiero perder el feeling con el aula y saber lo que se sienta allí y tomarle un poco el termómetro al centro. Digo, pero es que no lo necesitas y además supone para ti un esfuerzo extra porque te quedan un montón de tareas acumuladas que luego tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Pero bueno, todo llegará. Pero aquí yo creo que se han puesto las pilas y yo creo que lo están consiguiendo en un 60%. Y para concluir, tenemos que la frase típica que me gusta, compartir los beneficios del coaching educativo con otros colectivos y comunidades y darlo a conocer en otros países. Yo creo que ya es muy conocido el coaching educativo. En Latinoamérica si hay alguien que es de Latinoamérica, aquello es un fervor y todo el mundo habla del coaching educativo. En Europa también, no sé si al mismo nivel, porque estamos en un mundo globalizado y de sinergias. Y para acabar, aquí le voy a dedicar un minuto y ya os cedo la palabra para que podáis ofrecerme sugerencias, dudas, curiosidades, comentar alguna experiencia propia, que siempre es bueno. Y no se me ha olvidado el que tengo que daros la solución, que ya sabréis de la taza de café. Cuando ya somos coaches educativos, solo nos falta, como he dicho, practicar, no dejar nunca de practicar,
aplicar el código deontológico, que eso es muy importante, como hacemos los psicólogos, ese código ético de la disciplina. Me he encontrado con muchos casos de personas, de profesionales que se autodenominan coaches educativos, que no tienen ni idea y han hecho mucho daño a la profesión, porque yo he llegado posteriormente al cole y ya no querían saber nada del coaching educativo. Tenemos que saber que estamos al servicio de nuestros alumnos, del centro y de la mejora de la calidad del sistema educativo, y que tenemos que cuidar nuestra imagen, tenemos que ser corporativos. Los psicólogos lo somos, pero poco. También este es un mensaje que va dirigido a los psicólogos. Tenemos que ser corporativos como son los abogados, como son los médicos, como son los enfermeros. A nosotros nos falta un poco de unión, de corporativismo, de cuidar nuestra imagen profesional, de crear sinergias. Y yo creo que en el coaching también nos falta esto. Somos más jóvenes, pero yo creo que es necesario. Así que a partir de aquí, muchas gracias por conectar, por estar pendientes, por estar atentos, y me pongo a vuestra disposición para consultar, solucionar cualquier duda, sugerencia o lo que queráis comentarme. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Muy interesante tu propuesta sobre coaching educativo. Ya empiezan a llegar las preguntas. Tenemos a Claudia que nos dice, ¿qué estrategias podemos usar para intervenir a distancia con los alumnos como psicólogos? Sí. O si puedes sugerirnos alguna web o programa que se haya desarrollado a raíz de este confinamiento, ya que en el ámbito clínico se han publicado varias guías. Ajá, perfecto. Para trabajar como gabinete psicopedagógico en confinamiento, yo creo que es muy importante no perder de vista el contacto. Primero, generar confianza, que yo creo que si eres la orientadora o el orientador del cole, el psicólogo del cole, me imagino que ya lo tendrás. Puede ocurrir que estés en un cole grande con 1000, 1200 alumnos y no te conozcas a todos, y por lo tanto aquel que necesita de ti en este periodo de confinamiento pues no te conozca mucho. Lo primero que tienes que hacer es crear eso que entendemos en psicología que es el rapport, ¿no? Esa capacidad de generar contexto, de generar buen rollo, de generar confianza, dijéramos que el alumno, se vea capacitado a contarte todo lo que le pasa por dentro. A partir de aquí, encontrar el medio de comunicación, el que mejor se sienta el alumno. En este caso tenemos muchas posibilidades. Tenemos el teléfono, tenemos las videoconferencias, tenemos también el móvil, tenemos el WhatsApp, un poco donde él se sienta cómodo, porque probablemente también tendremos que estar pendientes de si quiere comentárselo o quiere que lo oigan su familia, sus padres y su madre o no, o los hermanos. Por lo tanto, buscar también el horario adecuado, esto hablándolo con él, probablemente por chat. Dependiendo un poco de lo que nos comente, hablarlo con la familia y pedir también la confidencialidad que requiere el proceso. Y una vez ya optemos por todas estas, ya tengamos claro estas vías, ¿no? La vía de comunicación, el rapport, yo creo que entrar un poco en la problemática, que puede ser una problemática. Yo no creo que sea una problemática académica, curricular, sino será una problemática probablemente conductual o familiar. Claro, tú imagínate que habrá de todos los casos, ¿no? Alumnos que igual no estaban muy presentes en el núcleo familiar y que en el confinamiento han estado presentes, ¿no? Ya no me refiero a ninguno en concreto, pero el otro día estaba oyendo un programa de radio que decían que aquellos alumnos, ¿no? Que dijéramos que tenían, que se sentían homosexuales y que estaban confinados, pues que ahora en ese ambiente de día a día con la familia, que era más conservadora, pues estaba teniendo alguna problemática, ¿no? Me puedo entender que puedan ser también problemáticas conductuales con los hermanos, que no están acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, aquellos que también necesitan o que son más movidos y que realmente necesitan más espacio y que no lo están teniendo, con lo cual abordarlas ya con técnicas terapéuticas, que es lo fundamental. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, saludos desde Perú. Bueno, alguien antes, Paola Herrera, dice, muchas gracias por la conferencia y tu pasión en el tema, es evidente. Luego, la pregunta que te quería hacer desde Perú, dice, cuando el coach en la escuela abre aspectos que no está preparado para cerrar, ¿cómo advertir ello?
¿Cómo advertir? ¿Cómo advertir ello? Es una pregunta. Vale, vale, perfecto. Tienes que tener mucho cuidado en abrir el melón cuando no sabes cerrarlo. Tú no debes abrir un melón que no sabes cerrar, otra cosa es que te lo abran a ti. Si te lo abren a ti, debes cerrarlo. O sea, si no puedes gestionarlo ahora, muchas veces hay que ser humilde y decirlo. El problema que tenemos, y el coaching esto lo entiende de una buena manera, es el concepto, por ejemplo, de vulnerabilidad. La mayoría de nosotros no nos gusta ser vulnerables porque asociamos la vulnerabilidad a la debilidad. Creemos que cuando decimos no sé o esto no te lo puedo contestar ahora, déjame que lo mire y mañana te digo algo, la persona que tenemos delante, el alumno, el otro compañero, dijéramos, nos va a tildar o etiquetar de poco profesionales o de incompetentes. Pero muchas veces es mejor esa respuesta sincera que no que se te note luego. Y yo os digo que la mayoría de las veces se notaría. Nosotros tenemos, como somos algunos, como esto que me veis aquí, tenemos una manita aquí, somos los Pepito Grillos, que pensamos que la gente del entorno no nos cala, pero nos cala rápidamente, si no las primeras semanas, al mes, cuando yo estoy conviviendo con otras personas en el centro, ya saben de qué pie cojeo, por lo tanto es mejor mostrarse como uno es. Y si hay algo que han abierto un melón, que ha sucedido, un conflicto, que tú no sabes solucionar porque excede de tu formación y de tus competencias, tienes dos maneras de actuar. Por una parte, esperar, reflexionar y pedir tiempo, déjame hasta mañana y te contesto, y si no, derivar a otro profesional fuera del centro. Los profesionales que están alrededor de los centros son muy válidos porque el gabinete psicopedagógico no puede con todo. Primero por la cantidad de alumnado que hay y también por la especificidad de determinados problemas. Ahí entran también los asuntos sociales, las asistencias sociales, los pediatras, etcétera, etcétera, en función de lo que sea un TDAH, etcétera. Por lo tanto, no abrimos melones, intentamos cerrarlos y si no, derivarlos. La vulnerabilidad, como os decía, no es síntoma de debilidad, sino todo lo contrario. Es una sensación de fortaleza, de decir, yo tengo dijéramos, la convicción y la autoestima en decir que esto no sé y no pasa nada. Y yo voy a ser y voy a seguir siendo un buen profesional. Muchas gracias. Tenemos otra. ¿Es el coaching una alternativa frente al bullying? El coaching, una alternativa frente al bullying. Pues sí, yo te diría que sí y además con total convencimiento. Estaba pensando porque decía, pues tampoco hay mucha literatura, pero tengo la experiencia de que hay algunas herramientas. De hecho, podéis ver en mi último libro, en el libro Herramientas para el aula de Ediciones Aljibe, que no es más que una sucesión de herramientas de coaching educativo aplicadas de manera real por compañeros, por educadores, por psicólogos, por profesores de infantil, de primaria, de secundaria, de bachiller, incluso alguna familia, en algún entorno también universitario. Y concretamente hay un caso práctico, si no recuerdo mal, de una orientadora de un colegio de aquí muy cercano a donde yo vivo y que les he formado, que utilizaron una herramienta de coaching, la autobiografía por hitos, no sé si la conocéis, está dentro de la escritura, aparece en el libro y a través de esa herramienta de autoescritura por hitos, que es una herramienta muy potente, muy poderosa y hay que saber utilizarla, detectaron más de un caso de bullying en las aulas y a partir de ahí ya tuvieron que poner toda la maquinaria a funcionar. Dijéramos, comentárselo al equipo directivo, comentárselo a la inspección. Por lo tanto, el coaching educativo tiene herramientas suficientes para detectar casos de bullying y trabajarlos de una manera adecuada junto con la familia, con los compañeros que están creándolo. Hay otra herramienta, si no recuerdo mal también, que es el MAFO. El MAFO es una herramienta que llevábamos utilizando muy poquito en educación, no más de 4 o 5 años, porque era una herramienta que yo conocía, pero del mundo de las organizaciones, de los recursos humanos, pero que yo no veía aplicación en la educación hasta que una profesora, afortunadamente, porque sois así de creativos y de valientes,
que asistió a mi curso, a uno de mis cursos, la aplicó en quinto de primaria, que además yo digo, un MAFO en quinto de primaria me parecen muy pequeñitos los alumnos, pero tuvo la valentía, evidentemente la adaptó, la explicó de otra manera para que la entendieran bien y ella ya detectaba, olía, tenía la intuición de que algo estaba pasando en su clase de bullying. Lo que no sabía era quién estaba, dijéramos, sufriéndolo y quién estaban padeciendo, o sea, padeciendo y quién estaban, digamos, mostrándolo, ¿no? Y hizo unas técnicas que no le dieron todo el resultado y luego, como último recurso, porque había asistido al curso de coaching hacía poco, aplicó el MAFO, pero muy bien aplicado. Creo que tenéis la foto incluso en el libro, porque en cada herramienta lo que hace la profesora que lo aplica es que entrega un informe diciendo cuál es el objetivo de aplicar la herramienta, por qué la ha utilizado, a los destinatarios, si los ha aplicado a quinto de primaria, a sexto de primaria, a primero de secundaria, la metodología que ha utilizado y luego lo más importante, los resultados y las conclusiones. Y finalmente aporta como una foto de la herramienta ya aplicada. Pues ella lo tomó como último recurso sin saber realmente que iba a sacar algo en claro, pero como la mayoría de las herramientas de coaching educativo son muy metafóricas, ¿qué quiere decir muy metafóricas? Que el alumno cree que estamos jugando cuando en realidad está dando información que él no daría si tú se lo preguntaras directamente o te lo llevaras al gabinete de orientación. Por lo tanto, ahí en ese MAFO, que lo hizo a todo el aula, para que no, dijéramos, para que no cantara, por decirlo de alguna manera, no solo con los que ella intuía que podían estar metidos en ese bullying, sacó quién era la persona aludida, la persona que recibía el bullying y los que la ejecutaban. Y a partir de ahí, evidentemente con un poquito más de información, ya, dijéramos, inauguró todo el plan de bullying, con dirección y inspección. Por lo tanto, ya no digo solo estas, hay muchas más herramientas. Por ejemplo, está el ciclo de coordinación de acciones, que nos ayuda, una vez ya tenemos claro dónde está el conflicto, a trazar unas fases a cumplir con las dos partes o las tres partes inmersas en ese conflicto. O sea, hay muchísimas más, sí. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro comentario de Laura López que dice, ante todo, muchísimas gracias por la ponencia, increíble. Soy psicólogo y actualmente estudiante de ISEP. Me interesa mucho la formación en coaching educativo. ¿Podría comunicar qué más se recomienda para la formación? Muchas gracias. Vale, mira, en cuanto a máster, yo te recomiendo, por ejemplo, había uno en la BIU, del cual yo era director el año pasado, pero no ha salido este año. Yo te recomiendo cualquier máster universitario, ¿vale? Luego ya depende un poco de tu disponibilidad, el que sea presencial o online. En principio da igual porque los online hoy en día están ya muy preparados, tienen una formación de base importante y una metodología muy estructurada, pero intenta elegir uno que tenga la mayor homologación posible. Si es universitaria, mejor. Y si no, de cualquier centro homologado por el Ministerio de Educación. Yo te voy a decir uno que vamos a lanzar ahora en breve, si me lo permite ISEP, pero Claro que esperemos sí. que también podamos hacer algo juntos en relación al coaching educativo, con un centro de formación profesional de aquí de Valencia que se llama Capitol, evidentemente un centro adscrito al Ministerio de Educación, y lo vamos a hacer online. ¿Por qué? Era un curso que yo hacía presencial intensivo, ahora en julio, pero como no sabemos muy bien si en julio vamos a poder participar de manera presencial en un curso, lo hemos trasladado a una metodología online con una plataforma en Blackboard College, una de las mejores plataformas que hay online, de 40 horas, que son 32 en plataforma y 8 en webinar en directo. 8 en webinar en directo, que luego ese webinar, lo digo para los que seáis de Latinoamérica, pero intentaremos coger alguna franja horaria que podáis, dijéramos, participar en directo, pero aunque no podáis, luego quedarán grabados y podréis visualizarlos las veces que queráis, los 24 horas del día, las 7 días a la semana. Y en esas 8 horas de webinar en directo conmigo, solo trabajaremos la parte práctica, herramientas, 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 herramientas de coaching educativo, para qué sirven, cómo se aplican, ejemplos prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras, si encuentras una formación de posgrado universitaria, más recomendable.
Ya para terminar, nos gustaría saber cuál es la conclusión de tu ejercicio de la tabla. Ah, vale, es De la verdad. taza, perdón. Menos mal, Ginés, que se me olvidaba. ¿Hay alguien? Mételo en chat si quieres, en este últimos Sí, 30 segundos, a ver si alguien de los que estaban participando hubiera descubierto, que yo creo que sí, muchos seguro que lo han descubierto, qué pasaba en esa taza de café para que nuestros dedos y la moneda quedaran, dijéramos, sin mojarse, ¿no? En estos 20 segundos que quedan para la finalización del Congreso, mientras yo voy hablando, si no, me están escuchando, ¿no? Me imagino que sí, ellos todos te podrán escuchan. Si poder queréis escribir verlo, vuestras respuestas, que escriban las respuestas a través del chat, que yo creo que en el 99% estarán todas válidas, y tú, si quieres, Ginés, me lo vas diciendo y ya acabamos con la solución definitiva. vale, vamos a ver qué nos dicen por aquí. No leo por ahora nada. ¿No? Coaching escolar, Animaros, que sabéis que no era nada complicado, ¿no? ¿no? Vale, pues lo digo yo. Dice aquí una, dice, A Héctor ver, dice, porque se desborda el café al meter los dedos enteros. no, porque quedarían de ¿Por qué todas se maneras. desborda el café? No sé si es una pregunta, dice, ¿por qué se No. desborda el café al meter los dedos enteros? ¿Porque se desborda el café al meter los dedos No, enteros? nada que ver. Porque si, aunque se desbordara, nosotros metiéramos el A café. mí que no me deja escribir en todos. A mí es que no me deja... Ah, vale, el chat dice. Al chat. Vale. Yo voy a dar la solución. La solución es que el café era molido o en grano. Una de las dos posibilidades. O mixtas, molido y grano. No era un café líquido. No era el café de siempre, el café que nosotros entendemos que está en la taza de café. Habíamos llenado esa taza de café con café en grano o café molido. Por eso, cuando metíamos el dedo, lo sacábamos, dijéramos, limpio, lo sacábamos seco totalmente. Justo lo estabas diciendo, Isabel Saiz también lo estaba diciendo, así que Ah, muy mérito bien. también de Isabel Pues que nada, se ha aventurado y lo ha Isabel, dicho. una recompensa desde aquí, ¿eh? Encantado y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ginés. Damos por terminada la sesión contigo. De verdad ha sido Genial, apasionante muy bien. ver todas las posibilidades que tenemos para trabajar desde el mundo educativo. También toda la estructura que has dado sobre tu método y sobre las diferentes formas de abordaje que hay para trabajar en la escuela. Así que nos vamos con la taza llena. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.